Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes, estamos aquí en Contando Historias, Vendiendo Ideas. Es un gusto iniciar este programa, como todos los martes, inspirar a la gente a que vaya por sus sueños. Y bueno, antes que nada, dar la bienvenida al equipo, que es Gabo Villar. ¡Hello! Atrás de cámara, Paco Pacheco, Isabel, que nos están apoyando con varias cosas, compartiendo la entrevista y haciendo varias actividades que son importantes para este programa. Al final este programa lo hacemos ustedes y nosotros, eso es algo muy importante. Gracias por verlo, por compartirlo, por su tiempo, ¿no? Y hoy tengo el gusto de tener un gran invitado que conozco hace mucho tiempo, una persona que admiro porque la verdad es que ha desarrollado su carrera con mucho talento, es un tipo muy brillante, siempre ha hecho las cosas en excelencia, lo cual me da mucho gusto de tener aquí al ingeniero Rafael Sánchez. ¿Cómo estás, Rogelio? Un gustazo. Buenas tardes. Sí, ¿cómo estamos? ¿Qué me cuentas? Y bueno, antes de iniciar este programa donde estábamos preguntando si somos éticos respecto a los animales y a las plantas y si sabemos que hay una política ambiental, me gustaría darles, como siempre, como todos los programas, darles noticias de la gente que hemos entrevistado aquí en este programa. Sí. Y en este caso nos acompañan, estamos invitando aquí al foro, Bern y Liz. Hola, hola. Muchas gracias. Ellos son de Inferno. Ya los entrevistamos el año pasado. La verdad es que es un gustazo tenerlos aquí. Y nos traen una noticia. A ver, si quieren, platíquenos un poquito de qué se trata. Bueno, mientras yo estoy. Me acerco al micrófono. ¿Sí? Bueno, pues seguimos trabajando con el espectáculo Inferno, por supuesto. Sí, ahí estamos, ¿no? Con el proyecto. Pero mientras estamos con otros proyectos también, digamos, no de gran formato como es Inferno de Show. Ahorita tenemos esta obra que vamos a presentar el próximo 11 de abril, miércoles 11 de abril a las 8 de la noche, en el Teatro de la Ciudad. Es una obra para toda la familia, pueden ir niños también. Y bueno, es una obra muy bonita. Nosotros la escribimos con Fernando, un amigo también. Fernando. Ustedes son los autores, qué buena onda. Así es, nosotros Padrísimo. creamos. Claro, no es una historia real, claro. es fantasía, ¿no? Padrísimo. Pero tiene personajes que sí existieron, ¿no? Como la princesa y los nombres, todos son mayas, ¿no? Guerreros mayas, la princesa, el padre. Es una historia muy bonita que les va a encantar porque además igual es multidisciplinario como todo lo que buscamos en Inferno, ¿no? Hay danza, hay actuación, hay circo y hay stands, hay peleas. ¿Cuánta gente en escena? Somos 10. 10 personas en escena, así es. Sí. Es un gusto realmente ver ese tipo de proyectos creativos para que traen aquí para Puebla, porque la verdad es que Puebla cada vez necesita más este tipo de espectáculos, que sean como multidisciplinarios, y es un gusto que ustedes lo estén haciendo por el amor de hacerlo, ¿no? Que eso es una parte muy importante, ¿no? Porque en realidad la cuota es una cuota de recuperación. Si pueden ver, cuesta 100 pesos, 50 para niños 50 para niños y adultos mayores. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena. Ojalá puedan apoyar este tipo de eventos. Y muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Queráis algo interesante para el comercial? Tienen que ir. La verdad es que los artistas están encantados. Estamos trabajando muy duro todos en las coreografías, ¿no? En que todo salga, que de veras se entren en esa magia, ¿no? De esta obra. Que dura como 30 minutos. La verdad es que no es práctica. Exacto, es corta, es muy pero muy, muy buena. Traemos ahorita 3 cortesías para las personas que nos escriban ahorita en el programa, durante el programa, y 2 boletos al 2x1. Ok, 3 cortesías para la gente que nos escriba ahorita en este momento en el programa, en la transmisión en vivo, y 2 boletos al 2x1. Perfecto. Entonces ya está lanzada la promoción. Muchísimas gracias. Escriban, quiero ir al teatro o quiero ver a la princesa o lo que quieran sobre esta historia. Se llama La magia de una princesa maya y por favor no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Muchísimas gracias. La magia de una princesa maya. Una princesa maya. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, los esperamos. Muchas gracias. Un gustazo saludarlos como siempre. Gracias. Nos vemos. Claro que sí. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias al equipo de Inferno, que la verdad siempre están pensando en hacer algo nuevo y diferente, ¿no? Ahora sí vamos a entrar al tema. La verdad es que es un gusto tener aquí al ingeniero Rafael Sánchez Domínguez. Me gustaría leerles brevemente un poquito la semblanza para que sepan por qué está aquí.
ha estado trabajando por más de 20 años. 25 años en todo esto que tiene que ver con el medio ambiente, y la verdad es que su preparación ha sido padrísima. Es ingeniero químico y de sistemas por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Puebla, maestro en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente cursa el doctorado en Derecho y Argumentación Jurídica por el Centro de Investigación Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene la especialidad en Legislación Ambiental. Es auditor ambiental acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación de Sistemas de Administración Ambiental y de Seguridad. ¿Sí? Acumula 25 años, de experiencia en la realización de peritajes y auditorías ambientales, así como la implementación de sistemas de administración y de seguridad ambiental. Es director general de asesores ambientales, instructor de sus programas de capacitación, una empresa que precisamente lleva más de 25 años. Es correcto. Director general del bufete jurídico Green Law. Cuenta con un registro como instructor ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y en realidad es epistemólogo ambiental. Una disculpa por el ruido, ya saben que estamos aquí en Café Les Amis, este café de especialidad que está atrás de Las Ánimas. Obviamente, pues este programa se hace en vivo y obviamente, pues hay clientes en el café, así que les pedimos una disculpa, pero es parte del entorno. Es parte del entorno, ¿no? Son las cafeteras, la licuadora, la plática de los demás. Muy bien. Inge, ¿cuándo te interesó el tema ambiental? ¿Cómo podemos empezar ahí? Bueno, muchas gracias por la invitación, Rogelio. Me dirijo a un público bastante generoso, rico en términos de lo que implica el conocimiento ambiental, así que solamente voy a disertar con mis palabras, pero a final de cuentas el público que nos está viendo tendrá la última palabra, ¿no? Les invito a que tomen la posición como hermeneutas de esta disertación, es decir, que puedan interpretar para mejorar las ciencias ambientales en términos de tener un espacio mucho mejor en términos de lo que la naturaleza nos dicta, ¿no? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante porque tenía yo aproximadamente como 19 años, ¿no? Estaba yo en Monterrey. Muy bien. ¿No? Y mi primer trabajo consistió en tomar y analizar aguas residuales, ¿no? Entonces, el que fue mi jefe en ese entonces, Humberto Rodríguez Treviño. Perfecto, a quien le mandamos un saludo porque en algún momento puede ver esta entrevista. Es correcto. Y bueno, y si me están viendo mis amigos, mis ex compañeros. También les mandamos un saludo. Del TEC, bueno, les mando un saludo. Y entonces, en ese entonces yo pensé que me iba a dar un mini curso propedéutico. Y generosamente, y le estaré agradecido infinitamente, me dio la LEGEPA, que es la ley sustantiva en México, ¿no? Okay. Y entonces lo que me dijo fue, ¿sabes qué? Tienes que elaborar un reporte, este es el corpus teórico y sobre lo cual tú tienes que desarrollar ese reporte. Y entonces fue como un trabajo autodidacta, ¿no? ¿De 19 años? De 19 años, wow. Tenía yo 19 años en ese entonces. Entonces, prácticamente mi vida como empresario y como investigador siempre ha estado acompañado por una parte, de las ciencias ambientales y por otro lado, he estado acompañando del derecho. Okay. Entonces, digamos que esa fue la primera aproximación. Ajá. Que... O sea, la locura fue, te echaste 2 carreras completas. Sí, es correcto. Para poder tener el conocimiento de la parte legal también, obviamente, pero primero tenías todo el conocimiento físico, por decirlo así, químico. Sí, bueno, me refiero a la parte física de la materia, ¿no? O sea, de cómo está la composición del planeta para entenderlo, cómo funciona y cómo es que la ecología se mantiene. Sí, bueno, es muy pertinente tu comentario y muy interesante, porque en realidad se trata de una anécdota, no sé si lo pueda yo compartir, claro, ¿no? Bueno, sí, resulta ser que en una mesa de análisis sobre un asunto de un cliente, había puros abogados, ¿no? Y entonces
En esa mesa había puros servidores públicos, puros funcionarios públicos, lo recuerdo perfectamente, fue en el 2006. Aquí en Puebla ya. Aquí en Puebla, ya estando en Puebla. Y entonces, como haciendo pasar lista, ¿no? Ay, ¿tú cómo te llamas? No, me llamo Rogelio Prior Solís. ¿Y qué formación tienes? No, pues soy abogado, ¿no? Y tú. Y a la hora que llegan conmigo, ¿y usted cómo se llama? ¿No? Claro. Me llamo Rafael Sánchez Domínguez. ¿Y es usted abogado? No, no soy abogado. Y entonces, no, la pregunta iba encaminada a decir, bueno, y entonces tú qué haces aquí, ¿no? Si todos somos abogados. Porque todos eran abogados, evidentemente. Y entonces dije, no, nunca jamás, ¿no? Y entonces me metí a estudiar Derecho. Ok. Sí, me metí a estudiar Derecho, evidentemente, por una razón. Primero, que bueno, nunca, pero les contestaste, ¿no? Soy químico. Sí, no, por supuesto. Ajá, claro. Tengo la formación de ser ingeniero químico y de sistemas. Y en ese sentido... ¿Ingeniero químico? Y de sistemas. Sí, es correcto. En ese entonces, te estoy hablando de 1991, todo el tema que tiene que ver con sistemas de software y hardware, pues apenas iniciaba, ¿no? Sí. Yo llevé Fortran, imagínate. Ok. Y entonces, cuando yo tengo el título... No sé qué sea, pero suena muy difícil. No, estamos hablando ya de software, de sistemas arcaicos, muy bien. ¿No? Sí. Entonces, cuando tengo el título, pues todo los sistemas como Pascal, Fortran, etcétera, quedaron obsoletos con la aparición de Excel y con la aparición de Word. Sí, pero bueno. Nos tocó precisamente ese cambio a nosotros en nuestra generación, ¿no? Digamos que fue un cambio de paradigma sustancial, ¿no? Completo. Sí. Bueno, y aparte, a ver, pero tú, en esta problemática del medio ambiente, te das cuenta que hay que estudiar la parte legal, ¿no? Que eso es una parte muy importante, y no te quedas con eso. Estudias la carrera en Derecho, pero aún así no te conformas con eso y vas por una maestría, luego por otra maestría, y ahorita por un doctorado, o sea... Bueno, eres apasionado totalmente del estudio. Sí, a razón de ello, tú me preguntabas en la síntesis curricular, pues cómo me defino, ¿no? Exacto. Bueno, me defino como un epistemólogo ambiental, realmente. Eso está peor de entender, ¿sale? Porque, bueno... Tradúcenos, porque... Sí, porque, bueno, epistemología está padre la palabra, no es de uso común. Claro. Pero más bien estamos hablando de la filosofía, del estudio del conocimiento desde un punto de vista filosófico. Sí. ¿Y cómo relacionas entonces la epistemología con el ambiente? ¿Cómo estuvo? Muy buena pregunta. Cuando me preguntan cómo te gusta que te digan, ¿no? Yo doy clases en la Universidad de Anáhuac y, profesor, ¿cómo le gusta que le diga ingeniero o abogado? No, pues dime Rafael. Pero bueno, cuando estás en congresos o en seminarios en donde tienes que hacer alguna disertación respecto a un artículo, respecto a un ensayo que tú elaboras como parte de tu autoría, debes de encontrar un punto medio, ¿no? En el sentido de decir, bueno, soy abogado, pero también soy ingeniero. Y yo encontré en la definición de epistemología ambiental el justo medio, aunque ambas tienen una correlación tanto con el derecho como con las ciencias naturales. Me parece que esa es la mejor definición. ¿Y qué significa? Pues crear ciencia. En Asesores Ambientales, que es la firma a la que yo represento, innovamos mediante ciencia. Claro. Son en dos vertientes, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las ciencias sociales por medio del derecho y las ciencias naturales por medio de la ingeniería química, enfocado evidentemente a las ciencias ambientales. Entonces, digamos que sí, es correcto, la epistemología tiene que ver con la episteme, es un concepto griego, la tradición griega, que significa conocimiento. El conocimiento, pero normalmente está más enfocado a un punto de vista filosófico, ¿no? No necesariamente. O psicológico, tal vez. No necesariamente. La epistemología tiene un campo muy rico y hay epistemología del derecho, epistemología de la psicología, epistemología de la política, epistemología de las matemáticas, epistemología es profundizar en el conocimiento. Es correcto. Exacto, profundizar en un área específica. Así es. ¿No? Ser el más picudo en ese sentido, ¿no? Sí. Tradicionalmente. Sí, es correcto. En protocolo, entonces,
te llamas o te dicen epistemólogo ambiental? Muy buena pregunta. No, fíjate que en realidad Soy Rafael Sánchez. me gusta mucho que me digan por mi nombre, ¿no? Bien. Tú de hecho pues me dices Inge, Inge, exactamente. ¿no? Sí, así es. Mis compañeros de trabajo me dicen Inge, ¿no? Mis compañeros de la licenciatura me dicen doctor, Claro. Ok. ¿no? Ahí me dicen otras cosas, pero no Y las puedo así, decir ¿no? al aire. Ok. Pero pues también es muy padre cuando mis hijos me dicen papá, ¿no? Claro, Claro. no, Sí. es lo mejor todavía, ¿no? No hay mejor regalo que ese. Bueno, aquí hay algo muy importante. Fuiste pionero en Puebla y tal vez me atrevería a decir en México con el primer congreso de ISO 14000, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y diplomados de gestión y de calidad ambiental, que no existían, nadie sabía ni con qué se comía. Y yo recuerdo que en 96 y 97 llegaste a partir agua en un poco esa experiencia. Sí, digamos que en etapas es la segunda etapa de la historia de asesores ambientales, ¿no? Ya les expliqué, bueno, ya les participé de cómo la ley sustantiva que tuve fue el primer inicio. El segundo, efectivamente, ya estando aquí en Puebla y trayendo la inercia de mi alma mater, el TEC de Monterrey, hicimos una alianza con ellos, con el Centro de Calidad Ambiental, y entonces nos trajimos un diplomado que se llamaba Diplomado en Calidad Ambiental, en donde traíamos expertos en la materia, en materia de atmósfera, en materia de residuos peligrosos, en materia de riesgo, por citar algunos ejemplos. Y posteriormente nos atrevimos, es una característica de asesores ambientales y de Greenlaw, las dos firmas que represento, atreverse a innovar, Claro. con la fuerza que da el conocimiento. Y entonces realizamos el primer Congreso Internacional de ISO 14001. Recordarás que nos trajimos a gente de Malasia, de Brasil. Fue un súper congreso. La verdad es que yo recuerdo cuando se hizo y traías gente de Malasia, de Brasil, de dónde más. O sea, era realmente un congreso internacional. La verdad es que te voy a decir algo. Yo creo que te adelantaste a los tiempos porque fue complicado esa parte, ¿no? O sea, adelantarse a lo que tú ya estabas viendo que iba a venir y cómo tienes esa visión para atraer a ese tipo de personalidades. Digo, fue un éxito rotundo el congreso, pero dime, ¿qué tan complicado fue después de todo eso? ¿Cómo se digiere todo eso? ¿Y qué resultados dio también? Exacto. Sí, bueno, finalmente somos una compañía de retos y somos una compañía que le gusta innovar y por esa característica nos buscan los clientes, porque estamos hechos para resolver temas y problemas muy complejos. Claro. Sí. Y damos Aparte que nadie quiere resolver, ¿no? Todo el mundo correcto. suelta la bolita. Sí, y fíjense que en materia ambiental los problemas complejos y estructurados de alguna manera para poderlos abordar, como bien comentas, algunos los eluden. Nosotros, bienvenidos. Claro. Nosotros estamos hechos para resolver esa complejidad. Claro. Y entonces, en el caso particular del Congreso, evidentemente, en ese entonces, mi padre pues trabajaba, recordarás, con nosotros, ¿no? Exacto. Un saludo a don Rafa, que la verdad queremos mucho. Entonces, combinar, estaban mis hermanos, recordarás. Igual a todos los brothers del alma, Juan, Luis, Pepe, todos ellos. Entonces, lo que hicimos fue hacer una rica mezcla de conocimiento, pero sobre todo yo insisto mucho en los talentos de las personas que, por ejemplo, siempre han estado en asesores ambientales y ahora en el despacho. Me parece a mí que el talento, aparte de cultivarlo, lo debes abrazar en términos de crear la ciencia para que se renueve. Entonces, la verdad es que fue un reto, pero a la vez se facilitó por cómo mediante esta fórmula se llevó a cabo, ¿no? Y tú recordarás porque pues fuiste un pilar en ese sentido. Recuerdo
que nos volvimos plurifuncionales, ¿no? Exacto. Y bueno, ese es un ejemplo en donde se demuestra que no es cierto que las lenguas sean obstáculo para poder compartir conocimiento. Definitivo. Exacto. Sí, definitivo. Porque te conozco, siempre he visto tu pasión por el mundo natural y esa misma pasión nos contagiaste cuando estábamos haciendo ese equipo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, evidentemente la naturaleza es una categoría filosófica, Claro. ¿no? Que me apasiona, ¿no? No lo digo ahorita. En una ocasión, escarbando el baúl de los recuerdos, encontré de cuando iba yo en segundo de primaria y ahí aparece un pequeño dibujo, ¿no? Que hice sobre montañas, ¿no? Entonces, la naturaleza como categoría política y como categoría filosófica, en este momento ocupa una preponderancia en asesores ambientales, porque como despacho de investigación, como compañía de investigación, le estamos apostando a crear conceptos, principios y teorías para arribar a una nueva política ambiental, en donde la tradición filosófica de el yo, ¿no? Es decir, el yo humano como privilegio ontológico, veamos como el otro a los animales y a las plantas. Y entonces podemos arribar, si ustedes estarán de acuerdo, evidentemente atrás de todo ello hay una ciencia y una filosofía que estamos trabajando exitosamente para poder arribar a una igualdad biológica. Sé que lo que estoy diciendo puede incendiar las redes, universidades. Pues ahorita, porque los ancestros sí pensaban mucho así, ¿no? Sí. O sea, sabemos no sé, de las tribus de Norteamérica o incluso las locales que se relacionan y entienden que su entorno es parte de la vida y que dependemos de manera simbiótica unos de los otros, ¿no? O sea, dependemos todos, pero de repente nos empezamos a separar, sobre todo en las ciudades, y se nos olvida que vivimos en un planeta que no nada más está habitado por humanos, ¿no? O sea, claro, hay una diversidad biológica increíble. Sí, y en ese sentido hay una raíz. Sí. O sea, lo interesante aquí es que tú puedas determinar cuál es el problema. ¿Por qué vemos a los animales y a las plantas como el otro? Sí, seres vivos de segunda, ¿no? Exactamente. Y entonces estamos trabajando en ello. Es complicado, sí, claro. Es complicado porque estamos hablando de derribar paradigmas que en este mismo momento configuran la política ambiental no solamente del Estado mexicano, claro, sino también a nivel global. Pues es la política que diseñó un sistema económico hegemónico, pues que es el que manda y dice cómo deben de ser las cosas. Y claro, tienes también a los otros extremistas que quieren humanizar a los animales, ¿no? O sea, hay que respetar cada quien, el que es perro, el que es humano, el que es gato. Sí, por supuesto. En esa dimensión que tú planteas, nosotros no le estamos apostando a que el humano pierda su dimensión ontológica de tener la cultura y el lenguaje a su favor para poder someter o alienar a los demás organismos. Todo lo contrario, precisamente porque somos seres dotados de un lenguaje y de una cultura que nos ha arribado al estado de cosas en el que nos encontramos, pues es utilizar esa ciencia, ese conocimiento, esa epistemología, claro, pues para arribar a estadios, ¿no?, más democráticos, más justos, más éticos, pero sobre todo más responsables. Claro. O sea, entrando en tema, ¿somos éticos respecto a los animales y a las plantas? ¿Tú qué piensas? Mira, híjole, es una pregunta que encierra una filosofía muy fuerte. Steven Pinker es un lingüista de la escuela de Yale, ¿no? Te voy a contestar con lo siguiente para poder establecer objetivamente un criterio. Bien. Para no ser absolutos en la respuesta. Sí o no. Exacto, ¿no? Steven Pinker
¿qué te dice? Hablando de la naturaleza humana, es decir, cómo somos, ¿no? La verdad es que no hay nada dicho. Pues, ¿cómo lo define? Pues somos una hoja en blanco, en donde tú puedes ilustrar y pintar y decir con teorías, con conceptos, lo que quieras de la naturaleza humana. Somos violentos, nos gusta la guerra, pero también nos gusta el amor, nos gusta la poesía. Y entonces poder encontrar un concepto de quiénes somos a través de esa categoría, es decir, de la naturaleza humana, es complicado. Claro. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿somos éticos? Yo creo que sí somos éticos. Okay. Pero lo que debemos hacer es que debemos de trabajar en un nuevo código ético ambiental, en donde, insisto, se pueda democratizar la ciencia en dos sentidos. En un sentido de darle voz a los animales y a las plantas mediante los parlamentos verdes. Okay. Y entonces hay gente que me ha dicho, oye, entonces, ¿cómo es posible que un animal y una planta puedan hablar en las asambleas constituyentes, ¿no? Santísima de Guadalupe. Esa es una pregunta obvia, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué me lo preguntas si ya sabes la respuesta? ¿No? Entonces, la realidad es que en la configuración tanto filosófica como jurídica de, por ejemplo, la ley fundamental, que es nuestra Constitución, que bien haríamos en leerla un poquito para poder establecer por qué hay una regla de este yo y del otro, ¿no? Entonces, nosotros hemos desarrollado fórmulas en donde no necesariamente los animales y las plantas se puedan expresar bajo el lenguaje humano, ¿no? En el habla, en la gramática, ¿no? En la semántica, pero sí que puedan hablar a través de representantes como por ejemplo los laboratorios ciudadanos. Tú has estudiado mucho el fenómeno de los laboratorios ciudadanos. Los laboratorios ciudadanos en Europa ya son una constante. Okay. ¿Qué significa? Que en la creación de leyes, ¿no? Que ese es en donde estamos metidos, ese es el secreto y la trampa, desde mi punto de vista, que nos oponen. Tú puedes diseñar una ley en donde le puedes dar a los ciudadanos voz y voto en los parlamentos, claro, ¿no? Pues decir, oye, tú, categoría humana, no puedes hacer eso. O sea, no puedes apropiarte de unos manglares en Cancún para erigir 20 hectáreas de un desarrollo turístico, ¿no? Exactamente. Digo, y no es entrar en un romanticismo. No, simple y sencillamente es acudir a la historia. Por eso inicié diciéndoles a nuestro público que sean hermeneutas. Un hermeneuta es el que tiene la capacidad de interpretar en el pasado, en el presente, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y entonces, cuando vinieron los españoles aquí a descubrir estas tierras, pues como los de aquí no hablaban ningún idioma conocidos por ellos, seguramente eran animalitos y no tenían alma, porque tampoco eran humanos. Así es. Entonces no tenían ni voz ni voto hasta el rato, hasta el, ¿cómo se llama el de Valladolid? El juicio, cuando por fin se decide que los habitantes de este lado del planeta sí tenían alma, claro, sí podían ser humanos, pero eso lo tuvo que decidir alguien, ¿sale? O sea, hay un humano que es capaz de decidir si otro humano tiene alma o no. Es correcto. ¿No? Y entonces, otro ser vivo, por así decirlo. decirlo. No, bueno, en ese caso, hablando de cuando estaba la conquista española, ahorita el problema es ese, ¿no? De que nosotros no permitimos, por comentarios como el que decías, y cómo se va a defender la planta, ¿no? Si no habla, y cómo se va a defender el animalito si no habla, y ya con eso también nos quitamos el problema, ¿no? De que, ¿no? Claro. Siguen siendo seres vivos de segunda, el que tiene el control del planeta soy yo, y a ver cómo le hacen, yo ahorita me dedico a extinguirlos. Es importante puntualizar en dos cosas, que la segunda es con lo que voy a cerrar, okay, para seguir incendiando las redes, la mesa de análisis, ¿no? Muy bien. No lo dice Rafael Sánchez en esta homologación de igualdad tanto jurídica como política, ¿no? Es decir, que desde hoy en adelante
los animales, los humanos y las plantas, ¿no? Comparten ontológicamente la misma posición en la ley fundamental, ¿no? No, lo digo porque pues, estoy aquí enfrente de los micrófonos. Pues sí. Pero si tú te vas a comunidades aborígenes, a comunidades naturales que no han sido invadidas por las ciudades, por la civilización que yo le llamo, ¿no? Okay. Aunque el término y la categoría de civilización me parece que no es tema de hoy, pero sería interesante poderla ver desde el punto de vista ambiental. Claro. Entonces, por ejemplo, tú te vas a una comunidad en Brasil, ¿no? No contaminada con todo esto de la Coca-Cola, ¿no? El internet, ¿no? O a una australiana, ¿no? Y entonces tú llegas y le dices, oye, ¿qué concepto tienes de medio ambiente? ¿No? ¿Qué son para ti los animales y las plantas? Desde una perspectiva del derecho, desde la perspectiva de la política. Y entonces se van a voltear, obviamente teniendo un interlocutor, ¿no? Que sea un traductor. Entonces te van a ver y te van a decir que tú estás loco. ¿Por qué? Pues porque en ellos no existe. Ven a los animales y a las plantas, a los árboles como sus hermanos. Igual. Como sí, parte, antes de hablar de asuntos legales y lo que sea, te metes en su cosmovisión. Es correcto. Y entonces, a lo mejor ni siquiera es gente que sepa si es que está legislado o no. Simplemente es su percepción. Y entonces ellos, esa unidad la ven como una mónada, ¿no? Es decir, como una unidad. Claro. No la ven en términos separados. No te ven ni como el otro, ni como tú, ni como yo, ni como nosotros, ni como ellos, sino te ven como una unidad. Como esencia. Exacto. Es una esencia. Y entonces a ti te van a recibir como un hermano. Ok. Entonces, sí, la naturaleza es apasionante, muy apasionante. Sí. Estamos trabajando también porque también ha habido un abuso en sus categorías ontológicas y epistemológicas, esto es, de qué es la naturaleza. Claro. Tú puedes tener una definición, tú otra, yo otra. Claro. ¿Qué es? Y entonces de lo que se trata es de hacer ciencia, hacer epistemología, para arribar a una política ambiental muchísimo más próspera y responsable. Y claro. Es que también una de las broncas, te iba a preguntar, decías hace un rato, hay que leer un poco más la Constitución o cosas así. Sí. ¿Qué tanto considera dentro de la Constitución el medio ambiente, la ecología y cosas de ese estilo? Porque para acabarla de amolar, a todos los demás seres vivos del planeta que no sean humanos, les toca que ahora nosotros tenemos que diseñar leyes que definen si pueden vivir o no, ¿no? O sea, el hecho de decir... es que esta es una zona protegida. Pero claro. Esa no, voy y la arraso con talar árboles y con todo, ¿no? Y nosotros somos los que decidimos, porque somos los dueños, quién sabe quién nos nombró, pero somos los dueños del planeta, así nos autonombramos, y los demás seres vivos que se amuelen, ¿no? No sé qué tanto sí se considera dentro de las leyes el medio ambiente. Muy bien, qué pregunta tan interesante. Bueno, cuando me la hacen, ¿no? Yo lo considero en estos términos, ¿no? ¿Qué tan pintada de verde está la Constitución? Ese podría ser una aproximación válida, ¿no? Exacto. Bueno. Mientras no sea de pues dólares. Para muchos quisiéramos y muchos le apuntamos a que la Constitución, es decir, la ley fundamental, está pintada en un 90% de verde, ¿no? Ok. Pero la realidad es que no es cierto. Que nadie la pela. No tanto que no le hagan caso, sino que la ley fundamental, para nuestra fortuna, o para la fortuna del modelo económico imperante, o para la desgracia de los que tenemos una visión responsable de los sistemas vivientes, ¿qué tenemos? Tenemos en el cuarto constitucional, en el párrafo 5, un derecho agregativo, ¿no? Que te dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Ok. Repito, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, ¿sale? Es un derecho agregativo, no es un principio. Ok.
Hay una gran diferencia en que tú veas el derecho y la filosofía política en verla como derecho o verla como principio. Ok. ¿Sí? Ok, ¿Sale? ajá. Ok. Y entonces, como derecho agregativo, si tú lo analizas filosóficamente, no filosóficamente, sino si lo ves burdamente, Sí. es yo y la naturaleza. Sí, Ok. claro. Sí, hasta semánticamente. Yo Ahí y el medio millón y Sí, que se pudra, ¿no? claro. ¿Me explico? Sí. Pero es lo que tenemos. Sí. Y tenemos en el artículo 27 constitucional y en el artículo 25, digamos que están alineados con el cuarto constitucional, una palabra que desde mi punto de vista, como epistemólogo, ¿no? Muy bien. es incorrecta, que es el concepto de sustentabilidad, mal empleado, Ajá. ¿no? Que digamos que no me voy a meter en la historia porque luego a veces es muy aburrida, pero bueno, el concepto de sustentabilidad nace con la Convención de Río, ¿no? En donde a una investigadora se le ocurrió decir que la sustentabilidad es aquella en donde las generaciones actuales tienen que preocupar por los recursos y la sobrevivencia de las generaciones futuras. Claro. Y entonces armas un edificio, tanto político como jurídico, para positivizar ese principio. Ese sí es un principio. Insisto, pero está mal planteado. Claro. Pero lo que no te dicen es que cuando tú planteas un principio, es decir, que es nosotros tres, tú nos tienes que asegurar que los hijos que nosotros tengamos y nuestros nietos, tú no te puedes gastar lo que de forma natural ves aquí, porque estás actuando de una manera antidemocrática e injusta. Okay. Y entonces, lo que tú hagas, ¿no? O dejes de hacer desde el punto de vista jurídico y político, permitirá que nuestros hijos y nuestros nietos, ¿verdad?, puedan tener las mismas posibilidades que tú dijiste. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, okay, claro, vamos bien. Okay. Sí, padrísimo. Pero resulta que entonces, si tú tienes una posición materialmente hablando, es decir, riqueza, Ajá. ¿no? En donde estamos en una igualdad política, ¿no? Y entonces tú tienes el poder suficiente para poder acceder a los recursos, ya sean maderables, del agua, etcétera, etcétera. Y yo estoy en una condición de vulnerabilidad económica, ¿quién va a tener más posibilidades? Claro, Pues claro, por supuesto que yo. ¿No? Claro. Y entonces de lo que se trata es que abordemos en esa nueva política ambiental formas más justas de acceder a los recursos naturales. Tú, por ejemplo, eres de campo, o sea, has vivido en ranchos, sabes de lo que es la visión y la cosmovisión de la gente de campo. Claro. Y para ellos un río es apreciado. Sí, claro. Claro, por supuesto. Pero evidentemente, a como está este estado de cosas, vuelvo a insistir, ¿quién tendrá mayor oportunidad de apropiarse sobre un río? Sí, claro, claro. Apropiarse me refiero en el sentido de lo que el derecho y la política permiten. De hecho, por eso ha habido guerras, ¿no? O sea, no vamos lejos, por quererse apropiar de aguas y de recursos específicamente, ¿no? Y de que te desvío el río para que ya no riegue tus tierras y de que cosas... Ha sido caótico ese tema. Sí, por ahí he visto artículos, comentarios, de hecho hay un libro que habla sobre las guerras por el agua. Claro. Yo planteo, pues las guerras por el agua siempre han existido. Claro. El colapso de los mayas fue por un tema de agua. Sí, claro. Pero ahí lo interesante es no apelar a un historicismo. El historicismo con ideología es aquel en donde se repiten los mismos errores, ¿no? Aquí tenemos que ver la historia desde un punto de vista de su interpretación para ver efectivamente de forma preventiva que no te vuelva a ocurrir. Claro. ¿Y qué es lo que ocurrió con los mayas? Pues practicaban la poligamia, ¿no? Es decir, no eran familias nucleares en donde la descendencia se pudiera ampliar, como proyecto, por ejemplo, que el Estado moderno tuvo en el siglo XVIII, ¿no? En donde la ampliación de la familia nuclear permitió un crecimiento demográfico. Entonces, lo que ocurrió es que eran núcleos de familias en donde solo había un pater, ¿no?
y entonces los recursos naturales empiezan a escasear, no hay lluvias, no hay acceso al agua, ¿no? Y entonces ese fue, le llamo, el carburante político para desatar guerras. Claro. Y entonces quien tenía acumulación de víveres, ¿no? Llegabas y armabas una revuelta social, claro, y civil, y entonces se fueron acabando hasta todo, ¿no? Todo, prácticamente. Es un tema apasionante, sí, profundo, polémico, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Que nos podríamos ahora, contar, por ejemplo, en el caso de, hablando otra vez de la Constitución, sí, menciona sanciones. Por ejemplo, dices, todo el mundo tiene derecho a un medio ambiente favorable, chido, etcétera. Sí. Y si no, ok. Bueno, que lo afecte. Hay que distinguir que en la ley fundamental está dividida en dos secciones, ¿no? Uh-huh. Que la primera parte es dogmática, ¿no? Uh-huh. Que digamos que te establece principios y reglas en determinado, claro, momento, y una segunda que es la parte orgánica. La parte orgánica te dice cómo está estructurado el poder y cómo se divide, ¿no? Sí. Más o menos ejecutivo, legislativo y judicial, más los órganos constitucionales como el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. La ley fundamental establece sanciones de alguna manera, pero se prevén como principios en donde concurren cierto tipo de responsabilidad. Y ese es un tema súper interesantísimo, porque si damos cuenta y si leemos la Constitución a detalle, sí deviene responsabilidad para los servidores públicos, ¿no? Que se roben el dinero, por ejemplo, ¿no? Claro. O que hagan actos impropios respecto a la ley fundamental. Pero si lo analizas, no hay una imputación respecto a la responsabilidad ambiental, por ejemplo, para los ayuntamientos, para los estados y para la federación, por no cumplir con las políticas en materia de saneamiento de ríos. Ajá. Y entonces, pues tú voltea a la Toyega y al CCK, exacto, ¿no? Y pues puedes encontrar una explicación de por qué está como está. Sí, pero nadie da soluciones, ¿no? Y entonces, en los distintos gobiernos seccionales le han apostado a estudios, claro, le han apostado a inversiones millonarias, a inversiones, análisis. Ok, ¿y qué tenemos, no? Pues ya sé que tenemos parámetros en donde no son 10,000 partes por millón, ¿no? Son 30 millones partes por millón, ¿no? Ajá, ¿y qué vamos a hacer, no? No, pues a construir una planta de tratamiento. Sí, ok. Y entonces pasan los años, ¿no? Y tenemos el mismo estado de cosas. Claro. ¿No? Hay una pregunta muy interesante, ya que tocaste el tema, respecto, por ejemplo, ahorita al río Atoyac, que se está buscando restaurar y todo eso. ¿Por qué las empresas prefieren pagar multa que sanear? ¿Por qué crees tú? O sea, te voy a, nada más dame una idea. Digo, yo que desde mi perspectiva podría ser más barato sanear. Eso es lo que, por eso te digo, claro, no me explico. Sí, sanear desde el punto de vista de permanencia como civilización, la civilización humana, claro, ¿no? Es un proyecto que nos ha costado. Claro. O sea, el proyecto del ser humano ha sido costosísimo. ¿Cómo no? Sí. Ok. ¿Por qué? Pues porque así está diseñado el derecho. Ok. ¿No? Es parte de la jugada. Claro, que preguntaba. O sea, entonces, a ver, ¿cómo no guarda ninguna conformidad ni dogmática ni doctrinaria el hecho de que te digan, a ver, espérate, ¿cómo que pagas por contaminar? A ver, o sea, pagas por una conducta que es en contravención a una norma. Pues sí, así están diseñadas las leyes en nuestro país. Y entonces puedes encontrar una explicación de por qué la Toyota está así. Claro, evidentemente la presión social que está atrás de grupos ciudadanos, grupos ecologistas, de grupos que se interesan por
por no ver al río Atoyac como el otro, ¿no? Desde la perspectiva de una conciencia ecológica más global, ¿no? Es correcto. Entonces, debemos asistir a que en la ley fundamental incorporemos principios ambientales que den forma de una mejor interpretación, insisto, democrática, ética, justa y responsable. O sea, desde tu perspectiva, yo tengo entendido que en Tlaxcala hay más de 40 y tantas empresas que desechan en el río, en Puebla hay más de 20 y tantas, no sé exactamente el número, pero desde tu perspectiva, ¿crees que se pueda restaurar o recuperar el río? Por supuesto. De que se puede, se puede. Sin duda. Pero Sin legalmente duda. hay que poner las condiciones, ¿cómo? 2 aproximaciones. Ajá. ¿Sale? En el momento mismo que tú pongas en la ley fundamental, es decir, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le deviene a una autoridad, ya sea municipal, estatal o federal, el principio de responsabilidad ambiental, es decir, esto quiere decir que si tú no saneas el río, te vas a la cárcel. Exacto. Sí, te vas a la cárcel. Directamente un delito. Esa es una primera aproximación. Y 2, muy sencilla, la revocación del mandato. Claro. En la ley fundamental. Oye, servidor público, una causal por la que te quite, ya sea como presidente municipal, como gobernador o como titular del Ejecutivo Federal, ¿no? Es que el principio de responsabilidad ambiental no la cumpliste. Y es una causal. Así que la revocación del mandato, como es una causal, pues te vas para afuera, ¿no? Y el que sigue. Claro. Y yo te aseguro que nada más con esas 2 modificaciones. Claro. ¿Hay alguna propuesta que se sepa que esté moviéndose por ahí? No, ¿verdad? Nadie se avienta. No, pues ya nos regalaron todo el aparato político, la élite política nos regaló ahí como que muy así pintadita la iniciativa popular, ¿no? Pero tiene un arreglo que necesitas 2/3 para que se actualice, ¿no? Entonces ahí es una trampa, 2/3, ¿no? Solo si a duras penas tenemos tiempo para poder llevar a cabo nuestras actividades, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Interesantísimo. Sí. Háblanos brevemente de Greenlaw. Sí. ¿Qué hace Greenlaw? Sí. Mira, asesores ambientales tiene una empresa hermana que es este bufete jurídico Greenlaw. Digamos que ya ahí son temas fuertes, ¿no? Bien. No quiere decir que asesores ambientales no lo hagan. Como comenté, asesores ambientales tiene en su haber historia muy compleja en términos de asuntos que ha resuelto satisfactoriamente y sigue resolviendo. Y entonces, en su oportunidad, les estoy hablando del 2007, llegábamos a las reuniones y entonces lo que ocurría era que nuestros clientes llamaban a su servidor como la parte técnica, ¿no? Sí. En una ocasión me acompañaba, ¿no? Sí, claro. Y entonces llamaban a sus áreas jurídicas para lo legal, ¿no? Tratándose, no sé, de asuntos complejos como una clausura o una multa, ¿no? Y entonces le decían me preguntaban, ¿qué hacemos, no? Y yo, no, bueno, mira, pues hay que presentar el estudio, vamos con la autoridad, mira, le decimos que estamos en la mejor disposición, ¿no? Y cuando volteaban al área jurídica, no, vamos con todo, ¿no? Y nos vamos a los juzgados. Claro. Y entonces, si se actualiza un derecho que le asiste a mi cliente, entonces nos vamos por revisión, o nos vamos por nulidad, o nos vamos por amparo, ¿no? En esos 3 medios de defensa que se reconocen, ¿no? Y entonces dije, no. Porque evidentemente no se trataba de abarcar o extender el abanico para poder tener más asuntos, ¿no? Más trabajo. Okay. Se traducía más trabajo. Sino todo lo contrario, sino fue una idea que tuvimos a efecto de poder ofrecer un servicio integral. Okay. Que tiene como consecuencia, estarán de acuerdo, que tengas más trabajo. Claro. No al revés. Sí, claro. Sí. No al revés. Entonces, lo que hace Greenlaw tiene áreas sumamente importantes. El área de auditoría, que es preventiva,
el área contenciosa, que ya ahí es pleito contra las autoridades, ¿no? Un área de capacitación y un área de análisis e investigación. O sea, nosotros aquí estamos, ¿no? Pero ambas organizaciones, Asesores Ambientales y Green Law, la realidad es que son academias. Los que han pasado por ahí y los que están ahí realmente salen siendo praxiólogos, yo les llamo, ¿no? Es gente sumamente talentosa y preparada, no lo digo yo, es cuestión de ver sus resultados, ¿no? Dónde están trabajando los que han estado ahí, incluyéndote a ti. Claro, por supuesto. ¿No? Sí, así es. ¿Qué te puedo decir de ti? Pues, no, yo me siento muy honrado, la verdad aprendí mucho al respecto y hicimos un gran equipo y creo que fue fundamental. Claro. ¿No? Bueno, entonces, para completar la idea, Green Law es un bufete especializado ya en temas muy relevantes con respecto a medio ambiente. Sí, en lo legal. En lo legal. Exclusivamente legal. Sí. Digamos que acogemos el derecho, ¿no? El derecho ambiental o derecho ecológico. La doctrina lo reconoce como tal, como derecho ambiental o derecho ecológico. Y entonces lo que hacemos es conjuntar, digamos, vamos a verlo así, lo técnico de asesores ambientales con lo legal. Exacto. Y entonces en la unión, por eso me preguntabas que cómo me define hasta el epistemólogo. Pero a diferencia de esos bufetes jurídicos, o esos, esa parte jurídica de la que tú hablabas, que de alguna forma era la contraparte de asesores ambientales, Green Law es mediador. O sea, es más mediador. Sí, es la diferencia. Sí. Es una pregunta muy interesante porque finalmente las organizaciones grandes, que yo le llamo, ¿puedo decirlas? Sí, por supuesto. Claro. No, por favor. Como Volkswagen, como SKF, ¿no? Ajá, todas, dilas. Como Contex, Pemex, algunos de nuestros clientes, ¿no? ¿A quién más tienen? PW. Tienes muchísimos. Bueno, muchísimos. No quisiera para que no. Ok. Finalmente ellos llaman a sus áreas jurídicas, ¿no? Porque siempre acuérdense que el derecho es interpretativo. Y esa dimensión de la interpretación del derecho te entra la duda, ¿no? Oye, estaré convencido. Entonces, la verdad es que hemos tenido mucho éxito en ese sentido, porque el derecho ecológico también es un derecho muy técnico. Muy técnico. Si yo les digo puertos de muestreo, ¿qué se imaginan? Puertos de muestreo. Órale. Te sacas muestras acerca de. Sí, yo estaba pensando tal vez sobre agua. Contaminación o algo así. ¿Indicadores? ¿De qué? ¿No? Los puertos de muestreo son unos pequeños agujeros que van en las chimeneas. De las industrias, ¿no? Esto ya era examen, ya me sonó examen. Sí. No, porque esto es paradójico y anecdótico también, porque, por ejemplo, cuando a mí como perito me contratan en distintos asuntos de distintos colegas, juristas, evidentemente, entonces los dictámenes que yo vierto y despliego se utilizan por los magistrados y los tribunales como proyecto de sentencia. No sé si me explico. Sí, cómo no. Sí, ¿Por qué? Porque cuando ellos leen la postulación de un asunto, propiamente en la litis, dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces, para poder aproximarse a esa epistemología que está inmersa en esa postulación de algún abogado, necesitas desmembrarla en términos de ser un hermeneuta jurídico o un decidor del derecho, como lo son un juez. Y entonces me llaman y me dicen, a ver, explíqueme. Traduce. Ok. Se trata de esto. Entonces, el trabajo consiste en llevar de lo técnico a lo jurídico. ¿Me explico? Claro. Y entonces, esa posibilidad nos da una versatilidad impresionante. Claro. ¿Me explico? Sí. Porque esa versatilidad implica que estoy blindando las obligaciones de mis clientes en cuanto a su cumplimiento, que es
el objeto al que me dedico en ambas organizaciones, de tal forma que les garantizamos, número uno, que la fuerza que está atrás del conocimiento mismo está bien aplicado, y segundo lugar, no van a tener problemas con ninguna autoridad, ¿no? Claro. Que ese es en esencia lo que se persigue, ¿no? Pero también actuamos de forma muy preventiva. Okay. La forma preventiva es aquella, no se ve en este momento, pero atrás de todo ello, de Green Law y de asesores ambientales, está mucha investigación, estar actualizados. Yo confieso que no estoy, y ofrezco una disculpa, no estoy en redes sociales. Ok. Porque me parece, a mí tengo razones propias para no estarlo. Bien. Pero eso no significa que no estoy actualizado Claro. de lo que ocurre en lo que desarrollo y en la materia en la que me desenvuelvo. Claro. Todo lo contrario, mis clientes tienen la garantía de que les proveemos y les suministramos las mejores teorías, los mejores conceptos y los mejores principios en una praxis del día a día, en donde tienen la satisfacción de tener en asesores ambientales y el Green Law la mejor opción. Claro. La mejor opción. Sí, claro, no por algo tienes una buena cartera de clientes, ¿no? Bastante amplia, bastante grandes, etcétera, etcétera. Bueno, estamos a nada de que se acabe el programa. Sí. O sea, claro. Todavía me faltaron como 4 o 5 preguntas. Sí, la verdad es que la plática es muy amena, muy interesante y nos podríamos ir muchísimo más adelante. Sin embargo, me gustaría saltarme todas estas partes e irme un poquito a la parte personal, porque considero que es muy importante que todas estas personas que nos apoyan y nos ayudan a inspirar juntos nuestro entorno son seres extraordinarios para nosotros, ¿no? Claro. Entonces, en la parte personal te voy a hacer una ráfaga de preguntas y tú decides cuáles nos contestas. ¿Qué hace que te sientas muy feliz? ¿Cómo apoyas a talento nuevo? ¿Qué te inspira? ¿En qué crees? ¿De qué estás agradecido? ¿Y qué lees? Cualquiera de las que, 1 o 2 o 3, nos puedes contestar. Ok. ¿Qué leo? Pues leo a Aristóteles, leo a Platón, bien, leo a Leibniz. Okay. ¿No? Me encantan los clásicos. Los grandes pensadores. ¿Qué me inspira? La filosofía, evidentemente. Por supuesto que atrás de esa filosofía me inspiran mi esposa, mis hijos, mi familia. Por supuesto. Mis amigos. Claro. ¿No? Digamos que en lo afectivo es una parte fundamental. Claro. Sí, ¿no? Y me inspira levantarme haciendo lo correcto, ¿no? ¿Qué más había ahí en el tintero? ¿Qué lees? Ya lo dije, ¿no? Ah, sí. ¿En qué crees? ¿De qué estás agradecido? Sí, creo mucho en la lealtad. Okay. Sí, creo mucho en la lealtad porque es un principio que en cascada deviene muchas cosas, ¿no? Sí. Sí. ¿Apoyas el talento nuevo? Sí, como te comenté, Asesores Ambientales y Green Law es una academia. Okay. Y puedes invitar aquí a los que han estado ahí con nosotros y preguntarles qué ha significado haber estado ahí. Claro. Si me permites, yo quisiera cerrar con algo interesante. Por supuesto, ¿no? claro, que creo, por supuesto. Que creo que, porque a lo mejor mi vida puede parecer aburrida, ¿no? Y no se trata de eso, sino voy a cerrar con el futuro. Bien. De lo ambiental. Creo que en perspectiva se puede ver en ese sentido. Claro. Sí, a todos nos preocupa. Y ustedes, vamos a suponer que estarían acá en el año 2080, ojo, claro, el público 2080. Ok, ¿no? Y entonces, como yo veo el futuro, es un futuro súper interesantísimo. No lo veo como un futuro apocalíptico. Exacto. Qué bueno. Porque el apocalipsis es una trampa de la... Mejor no lo voy a decir porque... Sí. Es una historia. Pero yo veo un futuro en que en el 2080 ustedes, vamos a suponer que sean inmortales. Claro. Aquí van a estar entrevistando a Rafael Sánchez Domínguez, van a estar entrevistando a un esteta. Un esteta es una persona artificial. Ajá. Van a estar entrevistando ustedes a un animal artificial, como un elefante que va a poder hablar. Ok. Van a estar entrevistando
a un híbrido, ¿no? Y entonces va a ser un análisis interesantísimo. Porque entonces, cuando tú me preguntes respecto a la vida, yo te voy a hablar de una ley fundamental. Y te voy a decir que tengo derecho a respirar. De ese tamaño lo estoy viendo. Wow. Y entonces el esteta te va a decir, yo tengo derecho a la inmortalidad. ¿Cómo? Sí, tengo derecho a la inmortalidad. Un híbrido te va a llegar con su propia constitución. Y te va a decir, yo tengo derecho a que tú como ser biológico, ¿verdad? En estas regiones no utilices el oxígeno porque el oxígeno oxida la composición de mi materia. Okay. Y entonces aquí el análisis, y con lo que quiero concluir, es sumamente interesante porque estamos hablando de categorías que tradicionalmente hemos desarrollado, como la ontología, la epistemología, la filosofía, la política, la ontología, etcétera, etcétera. No quiere decir que se van a derribar, todo lo contrario. Van a cuestionar a la categoría filosófica del ser humano para renovarse. Okay. Y en esa renovación implica que nosotros acogemos ese proyecto para decir qué queremos. Okay. ¿Qué es lo que queremos como especie? ¿Y qué es lo que queremos de las categorías que nos permiten vivir? Como un principio, decía Schopenhauer, ¿no? Sobre la voluntad de poder vivir, perdón. Y entonces aquí lo interesante que tú puedes hacer, que ustedes pueden hacer en este programa, es que en una aproximación de una mesa de debate traigas un teólogo, traigas un jurista, traigas un biólogo, traigas un sociólogo, traigas un politólogo y discutas. Oye, claro, este es el planteamiento. En el 2080 va a haber más o menos, ¿cuántas dije? 4 o 5 constituciones, ¿no? Claro, okay. Sí, ¿Me dependiendo explico? de las como especies o subespecies. Sí. Y entonces, no estoy inventando y que digas tú, oye, ¿de eso de dónde lo sacaste? No. A ustedes les apasiona el cine. Sí, claro. ¿No? Pues vean Avatar. Claro, Avatar es una chulada, ¿no? Esa conexión que hay con el caballo, Sí. Totalmente natural. Entonces, esas mesas de discusión pueden enriquecer lo rico de estos entrevistas, ¿no? Estas posibilidades que le dan atinadamente, y los felicito por esta oportunidad, pero considérenla, hagan mesas de debates, se enriquece el análisis, pero sobre todo poder entender de una forma democrática, porque el saber, aquí yo vengo y de forma doctrinaria y dogmática he plasmado mis puntos de vista. Claro, ¿no? Claro. Nosotros no sabemos muchas cosas, por eso necesitamos que nos enseñen. Entonces, de lo que se trata es democratizar esa parte para decir, Rafael no tuvo razón, o Rafael tiene razón, o Rafael tiene razón, no, pero, claro. ¿qué dirá un teólogo? ¿No? Sí, me va a mandar a... todos los puntos de vista. Sí, claro. Me va a decir, no, hay teólogos sumamente Lógicos, objetivos, ¿no? Sí. El punto aquí es que en estos temas ambientales, y les cedo la palabra a ustedes, tienen que imperar principios de verlo y analizarlo bajo el laicismo, bajo el principio democrático, bajo un principio sano. Sí, Y entonces, natural, ¿no? Y entonces concluyo, dejemos la naturaleza en paz, ¿no? Sí. Así es. Dejémosla ser natural. Sí. O sea, ya pasaron para que Sí. funcione el relojito como para llegar a descomponerlo. Así es, así es. Pues precisamente nosotros estamos organizando este primer aniversario del programa con una mesa de debates, con ponencias y debates. Ya te invitaremos, te daremos a conocer para el miércoles 2 de mayo. Yo creo que hoy sacamos la información en redes sociales. Sí. Y estamos listos para esas ponencias y mesas de debates que precisamente ¿No hay preguntas? ahorita. No, ya no da Hubo tiempo. muchas preguntas, la verdad, valdría la pena que te metas en algún momento y vayas contestándolas o vayas agradeciendo, porque hubo mucha gente que mandó saludos. Saludos, sí. Lo cual me dio mucho gusto. Gracias a todos los que están aquí, gracias por participar, gracias por hacer este programa juntos.
y nos dio un enorme placer entrevistar al ingeniero Rafael Sánchez y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gustazo, Rafael, muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Nos vemos la otra. Chao. Bye. Ajá. Y si quieren, no quieren.